Pues bien, hoy miércoles tenemos la colaboración valiosa de la psicóloga Perla Guzmán Ruiz. ¿Qué tal, Perla? Muy Hola, buenos ¿qué días. tal? Buen día, Roberto. Buen día a todos los que nos están escuchando y viendo. Pues el tema de hoy, adolescentes en riesgo, Sí, los factores emocionales, Perla. sí. Mira, hablar de factores o elementos o conductas de riesgo en esta etapa muy marcada entre la transición de la niñez y la juventud, van a estar en una constante vulnerabilidad social. Esa vulnerabilidad social los vuelve más sensibles a ciertas conductas y aprendizajes que van a estar influenciados tanto por el ambiente, tanto por la familia y tanto por su estructura. Hay que tener en cuenta que durante la adolescencia, entre el periodo de los 10 hasta los 19 años, va a haber muchos cambios que van a tener los adolescentes. Entre ellos va a estar este cambio físico, es un factor muy importante. Y el factor cognitivo que tiene que ver en el cambio de ciertas expectativas, de ciertas ideas, creencias que se van a ir amoldando de acuerdo a la etapa y el proceso en el que van a estar transitando. Y otra es que van a ir consolidando su identidad, y su identidad no tiene que ver solamente en la cuestión de su persona, en su carácter o en su temperamento, sino también va a ser en esta orientación sexual e identidad sexual. Otro de los elementos son los factores sociales, que es esta búsqueda de sentirse perteneciente, en el que va a haber una desvinculación con la familia y un acercamiento más con los pares. Va a haber este desprendimiento en el que van a buscar constantemente la aprobación, algunas veces la convivencia, y esto, si no se tiene bien regulado, puede llevar a cabo ciertos factores de riesgo. Y también como familia es muy importante dotarles y ayudarles a ellos a tener conductas como factores de protección. Cuando hablamos de factores de protección o conductas de riesgo, son estas pautas repetitivas que van a tener poco control, en el que se va a ver afectado el desarrollo o va a involucrarse en el desarrollo psicosocial que tiene el adolescente, y esto va a repercutir en su vida adulta. Hay 5 factores que se han matizado y que se han encontrado que vulnera bastante al adolescente. Uno de ellos es el uso y el consumo de sustancias tóxicas. La mayoría de los adolescentes van a consumir o iniciar su consumo de alcohol, de tabaco o de algunas drogas. Y ese ya es un factor que los pone en riesgo y que puede alterar su desarrollo y repercutir en su adultez. En ese punto, si podemos hacer un paréntesis. Claro. Yo escuchaba a un adolescente o a una persona recientemente que mencionaba en la cuestión de por qué a veces es tan fácil para algunos adolescentes caer en el consumo de sustancias tóxicas. Me decía, yo cuando empecé a consumir una droga, lo hice y me sentí tan bien que no sabía yo que lo que pasa es que yo me sentía muy mal y al probarla me sentí muy bien. Es decir, como que es algo que que casi ni se percibe ni se dan cuenta, que es como una fuga a la realidad que se vive. Claro, por eso estos factores de riesgo van a estar nos vamos a predisponer a presentarlos cuando hay ciertas características en la persona, y el ambiente junto con la familia pueden ser ciertos rasgos que nos puede volver vulnerables o candidatos a presentar estos factores de riesgo. Uno de los segundos es esta conducta inadecuada de la sexualidad. Y el tercero es estos hábitos dietéticos, en donde se puede tornar a tener o presentar problemas de anorexia, de bulimia, y de algunos otros trastornos alimenticios. Otro es esto de lo que conocemos como el sedentarismo. También es un factor de riesgo que puede repercutir si se vuelve constante y durable, y puede generar otro tipo de enfermedades físicas. Y el último son las conductas de violencia o de inseguridad, ya sea por algún incidente o por estar dentro de un ambiente de descontrol o de donde carece la figura de autoridad. Todos estos factores hay que tener en cuenta que van a generar, si no se atienden a tiempo, y si dentro del sistema familiar, por ejemplo, entre el buen control parental,
el establecimiento de la figura de autoridad, la regulación adecuada del consumo del Internet, como también la limitación de la exposición de estas conductas, puede ayudar a que no se vulnere más el adolescente y que estos factores que pueden comenzar y que pueden ir experimentando no se vuelva ya una dependencia, una adicción, un escalafón también, como también puede pasar el que vuelva se dé una desensibilización a las cosas y lo más inadecuado algunas veces es esta imitación. Son algunos de los elementos que puede, si los factores internos que acabo de mencionar dentro del ambiente, dentro de la familia, no se generan, los vuelve más vulnerables a estos factores de riesgo, que ya evidentemente en la adultez pues cambian y se da otro tipo de impresión. Por ejemplo, hay ciertas etapas a lo largo de la adolescencia en la que se va a identificar algunos patrones en común. De los 10 a los 3 a los 14 es cuando empiezan estas salidas o que buscan los adolescentes a salir del ambiente familiar y poder contactarse con lo social. Y ahí inclusivemente en esta etapa es cuando algunas veces inician los consumos del tabaco o del alcohol. Entre los 14 hasta los 16 o 17 ya se da una desvinculación total del adolescente con la familia y es cuando se empieza a reproducir constantemente estos factores de riesgo o conductas de riesgo en ellos. Entre los 17 a los 19 ya se concluye esta parte de la identidad, no solo personal, sino también sexual, pero también les permite sentirse más autónomos. Por ende, esto de los factores de riesgo se pueden intensificar, seguir escalando o pueden frenar si se establecieron adecuados factores y conductas de protección. Es muy importante tener en cuenta que estos factores de riesgo son pautas que requieren que sean repetitivas y que sean con una carencia de límites que conduce muchas veces a alterar el desarrollo psicosocial que inevitablemente el adolescente va a vivir, va a experimentar en esta constante. También hay que tener en cuenta que como va a estar en desarrollo del adolescente y sus temperamentos, su carácter, va a estar en esta constante de desarrollo porque va estructurando su identidad, hay una baja capacidad de discernimiento. Un adolescente no va a responder como un adulto. Algunas veces en el estilo parental se les exige que reflexionen, analicen o se detengan como nosotros adultos. La realidad es que ante la baja capacidad de discernimiento, de procesar sus decisiones y las consecuencias, van a tener más estos comportamientos más impulsivos. Eso es muy importante marcarlo. Ellos están en este desarrollo, pero eso no exime que desde el ambiente familiar puedas ir estableciendo y mejorando tu estilo de crianza, tu estilo parental, el cual no va a ser lo mismo en el que se tuvo o el que se tuvo en la niñez. Hay que irlo modificando y fortaleciendo los factores de protección. Pues ahí está este tema de los factores. Mencionabas tú 5 factores, y ahorita que tú los enumerabas y todo, pues si bien es cierto que desde tu perspectiva, pues el identificarlos, cómo prevenirlos y cómo tratarlos dentro del hogar, que es lo más cercano. Yo también lo estaba viendo por la parte de las políticas públicas, de lo que mucho ayuda y que puede darle herramientas a los padres de familia, por ejemplo, para contrarrestar este tipo de problemas. Por ejemplo, buenos eventos culturales, talleres, unidad deportiva, parques en las colonias. Y créeme que el día de hoy creo que nos hace falta mucho trabajar. Claro, hay ambientes que vulneran más, también hay que tener en cuenta. Si estamos en un ambiente donde se prioriza lo estético o donde estamos en un ambiente donde se gesta y se permite el consumo, o donde estamos en un ambiente donde hay una exigencia a ciertas actividades y ejercer ciertas actividades deportivas, en un punto puede facilitar y vulnerar al adolescente a tener estos patrones, no solo en la afectación de su riesgo y en su alteración de su desarrollo, sino también puede afectarlos a nivel personal, en su seguridad, en su desarrollo académico. Entonces, es un conjunto. Como es parte del ambiente, como puede también influenciar la familia y como ya va a depender también de la misma personalidad, de la misma persona y en el desarrollo en el que se esté consolidando.
Correcto. Bueno, Perla, pues muchísimas gracias No, al por contrario, esa Roberto. valiosa colaboración de la psicóloga Perla Guzmán Ruiz, que hoy nos habló adolescentes en riesgo, los factores emocionales.